Entonces empecé a leerla con mi esposo y mis hijas. Teníamos lo que le llaman el culto familiar, que creo que no se hace ahora, pero era precioso. Leer la Biblia, compartir, era algo lindo, pero luego empecé a leerla ya en forma, ya en orden, y con la bendición que hermano Luis nos manda la lectura, fue un reto hacerlo, porque de verdad se va conociendo más al Señor, vamos viendo que Él nos demanda más cosas. Y cuando yo le decía en una oportunidad, enséñame, ayúdame en esta situación que estábamos pasando a tener más fe, el Señor se glorificó en esa situación que les comento, que pude tener la fe que el Señor me estaba dando. También cuando le decía al Señor, ayúdame, tú eres el proveedor, porque lo dice su palabra, pasamos momentos que necesitamos de esa provisión del Señor. O sea que en la lectura bíblica podemos encontrar tantas bellezas, tantas promesas, y ha sido de verdad muy difícil. Y a veces uno pone muchas excusas, ¿verdad? No tengo tiempo, ya estoy cansada, ya me dio sueño, tengo hambre, tengo que salir, me vinieron a buscar, pero uno siempre encuentra tiempo realmente para leer la Biblia. Depende de nosotros, porque el Señor dice que es el querer como el hacer. Y como le digo, con las excusas que uno puede poner, porque a mí me pasó, entonces hubo un tiempo en que me puse enferma de los ojos y los tenía hinchados, no podía leer. Hubiera sido una buena excusa, ¿verdad?, para no leer, pero entonces lo ponía en audio y ahí escuchaba las lecturas que hermano Luis nos pasaba, nos compartía para leer. He tenido el privilegio de pasarlo a varios grupos, y de esos grupos de verdad que uno invita para que vengan a escuchar cómo se va a leer, cómo puede hacer algo para enriquecerse, no solo uno mismo, sino con la familia, porque nuestros hijos, nietos necesitan también de esa bendición. He encontrado en la Biblia muchas citas con ustedes también, que ha sido de mucha bendición para mí, que les voy a compartir brevemente. Dice en Habacuc, aquí cargo mi SD, en Habacuc dice 3:17, aunque no den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Estos versículos me encantan porque, como les digo, como familia y individual pasamos momentos difíciles de enfermedad, de amados que se fueron a la presencia del Señor, falta de trabajo, falta de salud o alguna cosa, pero el Señor siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha sostenido, y ha sido la lectura de la Biblia la que nos ha sostenido, su palabra, porque podemos encontrar en ella esos versículos que nos animan cada día. Y el último que les voy a compartir, porque son muchos y cada uno tenemos nuestros versículos preferidos, ¿verdad? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Es el Salmo 121. Me encanta porque también lo he tenido como testimonio en la lectura de la Biblia, en su palabra. Esos versículos han llegado a mi vida en ese momento necesario que necesitaba. Mi hija iba a tener a su bebito y estaba en una situación muy difícil porque ya no, bueno, estaba difícil la situación, sería muy larga. Entonces el Señor puso en mí, decir que fue Él, este versículo, y lo estuve diciendo y confiando en el Señor, que en el momento que ella estaba en el parto, el Señor iba a estar ahí con ella. Y para honra y gloria del Señor, ahí está mi
Luisito, mi hija está bien, mis hijas están bien. Alabo al Señor porque Él es mi Salvador, nuestro Salvador como familia. A Él le debo todo lo que soy y la honra y la gloria es para Él. Y siempre voy a estar agradecida con mi hermano Luis, con su familia, con él por esas lecturas que nos pasan tempranito y que las podemos compartir. Que el Señor les bendiga. Al Señor la honra. Dios les bendiga. Gracias. Y les voy a entonar un canto también, no sé si se vale. Eso. Como dijo un hermano por la misma ofrenda. Yo sé que hay 3 chamacos aquí realmente maravillosos. Los he estado escuchando cantar y platicar. ¡Wow! ¡Qué hijos de Dios! Ustedes están criando y educando. Porque los hijos no son como los aguacates, ¿no? Uno lo sabe, me salió bueno, me salió malo, no. Todos los hijos son buenos. Mucho depende de cómo nosotros los educamos, ¿verdad? Entonces, aprovechando que están estos jovencitos, se la voy a dedicar esta canción para ustedes, chicos. ¿Ya? Pero todos la vamos a aprender. El estribillo de este canto dice: enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga miedo de reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Le vamos a extender un poquito.
estar con ustedes una vez más y poder ser parte de ABIECU, poder ser parte de este ministerio. Está muy cercano a mi corazón realmente este ministerio. Así que hoy me siento pero muy identificado con ABIECU, y efectivamente si yo puedo hacer una solicitud de material para llevar a la colonia Marianita, donde hay un trabajo con niños especialmente, pues yo les agradecería su apoyo. El tema basado en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Hoy se me pidió compartir con ustedes el tema ¿por qué y cómo compartir la palabra de Dios en familia? Y como hace unos días celebramos el Día de la Madre aquí en Guatemala, en México también, en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo y en Bolivia es el 27 de mayo. Así que todavía estamos con el sabor, con el aroma de la celebración de las madres. Entonces yo quiero basar mi meditación en 2 Timoteo capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leer en el versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo no era hijo de Pablo, pero sí en la fe, y más que nada en el discipulado, en la formación espiritual y ministerial. Timoteo fue un hijo de Pablo. Nosotros sabemos que Timoteo fue hijo de una mujer judía llamada Eunice, que es un nombre precioso. Eunice significa victoriosa o la que obtiene la victoria, ¿verdad? Timoteo también es un nombre muy significativo, muy hermoso. Significa aquel que ama, que adora a Dios. Me encantan el significado de los nombres. Yo digo a veces como muchos padres, ¿no? Desde el nacimiento de sus hijos marcan, condicionan, limitan, y digo que a veces hasta maldicen a sus hijos con los nombres que le ponen, ¿no? ¿Verdad? Los nombres de mis hijos fueron bien seleccionados. Mi hija se llama Dafne Anaí. Dafne significa coronada de laureles, quiere decir una campeona, una Eunice. Y Anaí significa bella, como la flor de la ceiba. Así que, y mi hijito Carlos Daniel, Carlos pues es un nombre muy común, muy conocido, significa poderoso, un varón valiente. Y Daniel, que significa Dios es mi justicia, que es mi personaje favorito del Antiguo Testamento, ¿no? Y yo en mi top 3, Daniel es mi tercer personaje más bello de toda la Biblia. Jesús, número 1, Juan Bautista, número 2, y Daniel, número 3. Así que yo ahora le digo a mi hijo, te puse mi nombre porque quiero que le des mi fe, mi pasión, mi ministerio. Y te puse el nombre de mi personaje favorito del Antiguo Testamento, Daniel. Así que mi hijo se llama Carlos Daniel. Pero ahí ando escuchando que padres le ponen nombre a sus hijos, como por ejemplo, bueno, ustedes pueden imaginar, ¿verdad? ¿Qué nombre? Y Pelé es el nombre de una diosa hawaiana, ¿no? Pelé.
España, Ainhoa. Y googleen qué significa Ainhoa, es el nombre de una deidad, ¿no? Entonces, ponerle el nombre de Dios a sus hijos, bueno. Conozco un amigo que su padre le puso los dos nombres, así, Ilich Lenin, así se llama mi amigo, Ilich Lenin. Yo digo, ¿cómo lo maldijo a este pobre muchacho? Pero el Señor lo rescató. Ahora Ilich Lenin es un siervo de Dios, es un pastor, ¿no? Ahí sí que uno podría decir, mira, a pesar de que tu padre te maldijo, Dios te ha bendecido, ¿no? No se cambió el nombre. Yo creo que él debería utilizar su nombre para presentar el evangelio de cómo Dios puede cambiar las maldiciones de los padres, ¿verdad? Timoteo era hijo en la fe de Pablo. Versículo 3: doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Timoteo era una persona muy sensible. No era el líder carismático que nosotros nos hubiésemos imaginado. Era una persona tímida, pusilánime, con tendencia a la depresión, al desánimo. Ese era Timoteo. Y Pablo se acordaba de sus lágrimas, porque seguramente Timoteo lloraba en el ministerio. Acompañó a Pablo por décadas en el ministerio y era una persona muy sensible a los problemas, a las situaciones con las que se encontraba. Pero hoy en el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida. Loida es otro nombre muy hermoso, significa amada, buena, y luego también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que la fe no fingida se hereda. Ya, la fe no fingida tiene esa capacidad de sobrevivir y de bendecir a varias generaciones. Aquí tenemos que esa fe pues fue cultivada por Loida. Loida se la legó, se la heredó a Eunice y Eunice a Timoteo. Por lo cual dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo en vida. Fue la última. Pablo está en condiciones paupérrimas, está en la cárcel, está acusado y ha sido acusado por uno de sus colaboradores, por uno de sus compañeros de milicia. Todos le han abandonado. Está solo, y Pablo en la cárcel no está pensando ni en su comodidad, ni en su seguridad, ni en su futuro. Está pensando en quién va a cuidar de esas iglesias que Dios le permitió fundar. ¿Quién las va a pastorear? ¿Quién las va a ministrar? ¿Quién las va a enseñar en la palabra del Señor? Esa es la preocupación de Pablo. Y Pablo no tiene a quién recurrir. Entonces piensa en su consiervo, en su hijo espiritual Timoteo. Como digo, Timoteo no es ese líder carismático, no es ese líder elocuente, no es ese líder emprendedor, no. Timoteo es todo lo contrario. Timoteo en primer lugar es joven, por así decir, una desventaja en ese tiempo. En segundo lugar es tímido. Y en tercer lugar es enfermizo. Pablo le tiene que recomendar que después de las comidas acompañen sus comidas con un poco de vino. Probablemente él sufría de gastritis o de algunos problemas de origen gástrico,
¿verdad? No sabemos exactamente cuál sería el problema, pero Timoteo era así. Entonces Pablo lo que quiere es animar el corazón de este hijo suyo, Timoteo. Le dice, ven a verme, se lo va a decir en el capítulo 4. Ven a verme y no te avergüences, no tengas miedo. Ya, aviva ese don. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ven a verme, porque yo creo que Pablo quería hacer como una entrega oficial de la estafeta ministerial, como comprometerlo y decirle, Timoteo, estás a cargo de las iglesias del Asia Menor y de las iglesias de Europa. Miren, el recorrido de Pablo fue tremendo. Pablo cundió con el evangelio en el corazón del imperio romano. Pablo y sus colaboradores. Pero Pablo está para ser ejecutado. De hecho, fue ejecutado hacia el año 64 durante el gobierno del emperador Nerón. Pero pasemos al capítulo 4 de la misma epístola, segunda Timoteo. Dice versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no está hablando de cerumen en los oídos, está hablando de esa inquietud, pero en el mal sentido de la palabra, de esa inquietud, de esa ansiedad, de ese de ver o de escuchar cosas nuevas, doctrinas nuevoleras, ¿no? De escuchar fábulas, de escuchar cosas que digamos, alegran, entretienen, pero no la sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no querrán escuchar la exposición de la palabra, no querrán escuchar. Yo me hago una pregunta: si en lugar de poner como título del tema ¿por qué y cómo enseñar la palabra de Dios en familia?, si tal vez Xavier hubiese puesto nomás como digamos como un acicate, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puede usted franquiciar su negocio en 6 meses? Tal vez hubiésemos tenido que pedir mesas para añadir más a esta reunión, ¿verdad? O hubiésemos cambiado ya con la competencia, dijo el hermano, de salón, que nos hubieran dado uno más grande. ¿A quién le está interesando cómo enseñar la Biblia? Miren ustedes la respuesta, ¿no? Pero qué mejor ilustración para hablar, para ilustrar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No sufrirán la sana doctrina. Ya en la iglesia primitiva había ese rechazo a la predicación expositiva de la Biblia. O sea, eso no es nuevo. La gente no quiere escuchar lo que Dios dice. Quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y el predicador que se rinde a esa tentación está siendo desleal, está traicionando el ministerio que Dios le ha dado. Está traicionando el ministerio que Dios le ha dado. Pablo quería
quería que Timoteo hiciera dos cosas con las iglesias que Dios le había permitido fundar. Número uno, que les infunda valor, porque la persecución se avecinaba. Y por eso quería que Timoteo dejara su área de confort, porque Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, ¿no? Ese es el extremo occidental del Asia Menor, de lo que actualmente es Turquía. Allí pastoreaba Timoteo. Y la vida del pastor, en cierto sentido, tiende a acomodarse. La vida del pastor tiende a volverse rutinaria, a acomodarse, ¿no? En un ambiente de seguridad, conoce a sus hermanos, conoce su trabajo, conoce el oficio y ya está. Y Pablo quería que Timoteo dejara eventualmente la iglesia de Éfeso, no para siempre, pero que viniera a Roma, que hiciera un acto de valentía, de identificación. Quiero que te identifiques conmigo aquí, en este lugar, en esta situación. Porque había muchos que en vez de consolar a Pablo y animar a Pablo, le decían: ¿ves, Pablo? Tu mensaje no es de Dios. ¿Por qué estás en la cárcel? Y si Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué no te saca? ¿Por qué no te libra? Y Pablo lo que quería era enseñar de que aún la persecución, aún la cárcel, puede ser parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y dicho sea de paso, vaya si no fue beneficioso para nosotros el tiempo que pasó Pablo en la cárcel, porque desde la cárcel Pablo escribió preciosas epístolas que hoy nos son de consolación y edificación. La epístola a Timoteo, la epístola a Filipenses fueron escritas desde la cárcel y otras. Entonces Pablo le dice: quiero que hagas una demostración de valor, que infundas valor a los hermanos, porque van a ser perseguidos. Enséñales que la persecución, la cárcel y la muerte pueden ser parte del ministerio. Hoy en día, mis hermanos, después de 20 siglos, en más de 50 países de los 193 que forman la ONU, se persigue sistemática y en algunos casos brutalmente a los cristianos. Son miles de cristianos que son perseguidos diariamente, son cientos de cristianos que mueren diariamente en el mundo entero. El país número 1 que persigue a los cristianos es Corea del Norte. El país número 2 es Afganistán. Y así puede seguir. Aquí en nuestro continente uno diría que en todos los países de nuestro continente es fácil. Tenemos libertad de predicación, créanme que no. En Colombia, en México se persiguen a los cristianos, a las iglesias, a los pastores. Y aquí no lejos, aquí en el estado sureño de Chiapas se persigue a los cristianos. Entonces, la segunda cosa que Pablo quiere que Timoteo haga con las iglesias es que predique la palabra, que enseñe la sana doctrina, que no se rinda a la tentación de ser un predicador cool, de ser un predicador chilero, de ser un predicador espectacular, nice. No te rindas, Timoteo, predica la sana doctrina, aunque la gente no te quiera escuchar, tú predícala. A eso nos mandó el Señor. Bien dijo el hermano Luis: nosotros somos enviados a cumplir la gran comisión. La obra de conversión, de reconciliación, de transformación, esa es la obra del Espíritu Santo. A nosotros se nos encomendó evangelizar, predicar, y eso es lo que debemos hacer, y debemos hacerlo con autoridad,
y con verdad. Esta gente que tendrá comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, pareciera que estar hablando del apóstol Pablo de la situación actual. Y apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad, apartarán. Como que usted mientras escucha la predicación, usted está con su oído conectado a la verdad. Pero estos falsos maestros apartarán el oído, harán que los oídos de los hermanos de las iglesias se conecten con otros satélites, con otras radioemisoras, con otros canales. Apartarán el oído que está conectado a la palabra, apartarán el oído de la verdad y lo expondrán a saber cuánta cosa, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo esto, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sospecha que le faltan días, semanas, si muchos meses, pero de que él esta vez estará de partida para estar con el Señor. He peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Pablo no quiere ser consolado, él sabe dónde está yendo. Él sabe que su vida está en la voluntad de Dios, está en las manos de Dios. Pablo quiere es dejar bien claro la encomienda, la misión a su hijo, a su consiervo Timoteo. Entonces ustedes dirán, ¿de dónde surgió este personaje Timoteo? Y aquí viene entonces ya lo referente al tema de hoy. Retrocedamos un poquito al capítulo 3 y oigamos lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esas cosas que hoy son tu convicción, esas cosas que hoy son tus principios rectores de vida en materia de moral, sabiendo de quién has aprendido. Oye, Timoteo, quédate en la fe que se te heredó, porque las personas que te lo enseñaron te amaban, hubiesen dado la vida por ti. Y si esas personas, refiriéndose a Loida y a Eunice, si esas personas te enseñaron lo que hoy sabes, es porque te aman, porque consideraron que fue lo mejor que ellos te pudieron enseñar. Así que no solamente persiste en lo que has aprendido, por lo que yo también es lo que vivo y es lo que te he modelado. Persiste en lo que has aprendido mirando a tus ejemplos, mirando a Loida, tu abuela, mirando a Eunice, tu madre. Ellas jamás te hubieran enseñado una mentira, un error. Tu abuela y tu madre te amaron y te enseñaron lo mejor que ellas consideraron enseñarte. Considera eso, confía en esas personas que modelaron lo que hoy sabes. Y oiga el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Saben ustedes que este término niñez, que tal vez lo he explicado en otra oportunidad, el término griego que se traduce aquí niñez es el término griego brefos? Brefos significa un niño
nonato. Significa un niño que todavía está en el vientre de su madre. ¿Qué les parece? Que hace 2000 años atrás ya se sabía que los niños oyen y aprenden aún desde el vientre de sus madres. Conocimiento que hoy es, entre comillas, científicamente comprobado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de un brefos. Dice que cuando María, la madre de Jesús, llega a donde su pariente Elizabeth, ya María lleva en su vientre a Jesús y Elizabeth lleva en su vientre a Juan, ¿verdad? Entonces cuando María entra y dice que el brefos escucha la voz de María, la presencia del Mesías en esa casa, saltó de alegría. Juan el Bautista, que llevaba 6 meses, ni siquiera se había terminado de formar en el vientre de Elizabeth, ya reconoció y se alegró. Así que, qué importante es este versículo, mis amados hermanos, porque Pablo está diciendo que la enseñanza de la Biblia no comienza en la escuela, ni siquiera en el hogar. ¿Comienza dónde? En el vientre. Alguno de estos profesionales mirando a los hermanos Cerrito podría decir: no hombre, pero qué perjuicio le están haciendo a estos niños. Dejen que viva su niñez en paz. Dejen que viva sus fantasías. No les traumen con la Biblia. Pues mis amados hermanos, Pablo era totalmente contrario a esa enseñanza postmoderna. Pablo decía y creía que la Biblia ni trauma ni empacha. Que mientras más temprano se le dé la Biblia y mientras mayor cantidad y en mejor calidad se le lea, se le reflexione, se le memorice, se le enseñe y explique la Biblia, mejor. Fue una mamá con su niño al pastor a preguntarle a qué edad debía enseñar a su hijo la Biblia. Y el pastor le preguntó: señora, ¿cuántos años tienes, hijito? Y le dijo: ya tienes 5 añitos. Y le dijo: bueno, ya lleva 5 años de retraso. Queriendo significar de que la enseñanza bíblica no comienza en la escuela, no comienza en el hogar, comienza en el vientre. ¿Y por qué digo en el hogar no comienza? Porque Eunice estaba casada con un griego. Es decir, que no era papá quien le leía la Biblia, era abuelita y mamá. Es muy probable que Eunice, la educación formal, la educación moral, la educación espiritual de Timoteo fue responsabilidad casi exclusiva de Eunice y de Loida. Y ellas hicieron los deberes desde el minuto 0. No quisieron esperar, no quisieron correr riesgos y ellas dijeron: bueno, vamos a leerle la palabra de Dios. Y uno diría: mire, pero a ver, pongámonos serios. ¿Cómo es que Eunice le va a leer la Biblia? Si uno, con años de ir a la iglesia, a uno le cuesta entender. Por ejemplo, alguno de ustedes tal vez hoy está escuchando por primera vez el término brefos, su explicación, su origen. Imagínense uno que ya es grande y que uno tiene ya otros estudios, a uno le cuesta entender la Biblia. ¿Cómo lo va a entender un bebé? ¿Cómo lo va a entender un feto? Y por eso tal vez muchas personas no lo hacen. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, Eunice no sabía todos esos conceptos modernos. Eunice simple y sencillamente, ella
Ella sabía que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y como Pablo lo va a decir ahorita, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para asistir. A fin de que el hombre de Dios, ¿qué cosa? Sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Deuteronomio, la Torá enseñaba, dile, enseña a tus hijos la palabra de Dios. Cuando estés en el camino, cuando estés en casa, cuando estés en cualquier lugar, enséñale la palabra de Dios. ¿Qué fue la recomendación de Dios a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley. Josué, no seas como los políticos cristianos en la actualidad, que se avergüenzan de decir que son cristianos, que se avergüenzan de citar la Biblia, se avergüenzan de decirle a nuestro Señor Jesús de Nazaret, y lo quieren camuflar diciendo, ya lo dijo el antiguo maestro de Galilea, ya lo dijo. ¿Por qué no decir, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ya lo dijo el apóstol Pablo, ya lo dijo un antiguo rabino del primer siglo? ¿No será una manera de avergonzarse de la Biblia, de avergonzarse de sus autores humanos? Bueno, la palabra de Dios, Dios le dice a Josué, ¿Josué quiere ser exitoso en tus caminos? Sí, muy bien, Josué. No se trata de ejército, no se trata de soldados, no se trata de estrategias. Se trata, oye bien, Josué, ¿quieres tener éxito en todas tus empresas? Pues nunca que se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medite en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y uno podría decirle, bueno, digamos por contraposición, ¿verdad? Y si no, nada te saldrá bien. Si no escuchas mi palabra, si no meditas en ella, si no la guardas, si no la obedeces, nada te saldrá bien. Acabo de estar en los Estados Unidos y vi cómo mis sobrinos están educando a sus hijos. Debo decir y felicitarlos a ellos que están haciendo mucho esmero en cuidarlos, en educarlos, ¿verdad? Horario para acostarse, horario para levantarse, tienen su día planificado, tienen su agenda, conocen 2 idiomas y están siendo educados en todo lo que todos recibimos, ¿verdad? La educación, y van a museos, y van a no sé dónde, y hacen deporte, y en fin. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué padre es esto! ¿Verdad? Hay un pequeñito detalle nomás, solo un pequeñito detalle, que en todo ese esmero de educación que están haciendo con mis sobrinos nietos, no hay Biblia. No hay palabra de Dios. ¿Será que quieren contradecir la ley de la gravedad? ¿Será que quieren demostrar que la ley de la gravedad es un invento humano? ¿Es una fábula? ¿Que todo objeto cae hacia el centro de la Tierra con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? No, eso no es cierto. Ahorita, porque están bajo la tutela de los padres. ¿Y qué tal mañana? Cuando ellos tengan que decidir, cuando ellos tengan que sopesar, cuando ellos tengan que tomar decisiones que van a afectar positivo o negativamente el resto de su vida, ¿de dónde sacarán la sabiduría?
Pablo le dice del buen depósito, pero ellos no tienen depósito, no tienen fondos bíblicos, no tienen nada en su cuenta bancaria. En su cuenta bancaria está en bancarrota, está en cero. Desde que Dios les abrió su cuenta bancaria, está en cero. Nunca han hecho ningún depósito. ¿Qué cheques van a girar? ¿Sabe lo que le dice Pablo a Timoteo? Pablo a Timoteo le dice: esa palabra, Timoteo, que tú escuchaste desde el vientre de tu madre Eunice, esa palabra te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia produce 4 S. 4 S. Suena feo, ¿verdad? La Biblia. Entonces, la Biblia produce 4 S. No con H, sino con E. 4 S en los hijos. S número 1. Los hace salvos. No hay otra manera en que los hijos puedan conocer el camino de salvación sino por medio de la palabra de Dios. Número 2, los hace santos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué dijo Jesús a su Padre? Santifícalos. ¿En qué? Tu palabra es la palabra. Es la palabra, Salmo 19:5, es la palabra, es la ley de Jehová, es perfecta. No existe otro libro, no existe otra literatura en el mundo entero, en la historia, que supere la enseñanza, la calidad de enseñanza que da la Biblia. La Biblia hace salvos, la Biblia hace santos, pero también la Biblia hace sabios. Yo me pongo a pensar y tendré que esperar, bueno, no sé si voy a ver, pero tendré que esperar ese día, o sus padres lo verán, ese día cuando estos niños que han sido criados en todo, como dijo bien la hermana, en todas las artes y las ciencias humanistas, cero palabra, cero Biblia, ¿qué harán el día de mañana? ¿De qué depósito querrán echar mano? ¿De qué ahorros querrán echar mano? La Biblia es la fuente de la sabiduría. Salmo 1 compara al niño que crece rodeado, alimentado, arropado por la Biblia como un árbol que crece junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Salmo 1 es una reverberación de Josué 1. O sea, no cambia. Entre Josué y el Salmo pasaron casi 5 siglos, pero la receta no cambia. ¿Y por qué vamos a creer nosotros hoy que la receta cambia? No hay otra manera de hacer que nuestros hijos sean salvos, santos y sabios, sino enseñándoles la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y finalmente falta la otra, 4, ¿no? La Biblia hace sanos a los hijos. ¿Saben, mis amados hermanos? Yo nací en un hogar cristiano. 7 hermanos, yo fui el 7º de la familia, uno falleció. Yo nací, mis padres se casaron en el Evangelio, todos nosotros fuimos presentados en la iglesia, y nuestra madre, nuestros padres hicieron los deberes con nosotros, nos llevaron a todos los cultos habidos y por haber. Ahí la marimbita, ahí estábamos. Íbamos al culto de oración los martes, al culto de estudio bíblico los viernes, al domingo de la escuela dominical y al domingo por la noche el famoso culto evangelístico, ¿verdad? El culto evangelístico que no llegaba ninguna visita. Por eso hoy puedo cantar himnos no solo de la guerra, yo canto himnos del anteayer. Sí, yo canto himnos de
Tengo 57 años. Llevo 40 años de predicar la Biblia. A los 18 años me consagré al Señor para ser un predicador de su palabra. Ahora en diciembre cumplo 40 años. Y créanme, chicos, para estos jovencitos, no estoy ni traumado ni empachado. Ni aburrido. No estoy ni traumado, ni empachado, ni aburrido. Sigo predicando, leyendo, meditando, compartiendo. Me acuesto en las noches queriendo que sea de mañana. ¿Por qué? Porque de madrugada les mando sus noticias prominentes. Comparto la palabra, leo la palabra, enseño. Estoy enseñando ahorita en 6 instituciones la palabra de Dios. Y ahorita Dios me ha regalado un ministerio de estar como ternero sin mecate. De aquí para allá, predicando. Hoy me toca aquí, la otra semana me puede tocar en una aldea de Quiché, la siguiente semana en otro pueblo de Huehuetenango, y así es. Yo puedo dar testimonio de que la palabra de Dios me ha hecho salvo, me ha hecho santo, me ha hecho sabio y me ha dado salud, me ha hecho sano. Por la bendita gracia de Dios no tengo ni un punto de Cocido, roto, quebrado. sí, de tatú, como es de ni un punto de tatuaje en mi cuerpo. Jamás he ingerido ninguna sola partícula de droga. No he estado en la cárcel. De tantos males me ha librado mi Señor. Lo mejor que puede darle un padre. Y ustedes dirán, como dijo el hermano muy honestamente, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado haber leído, haber hecho cultos familiares, haber leído y compartido la palabra de Dios con mis hijos cuando eran pequeños? Porque él conoció a Jesucristo cuando ya tenía a sus hijos prácticamente formados. Pero igual los abuelos, los bisabuelos podemos hacer la función de loira, orar, interceder y mandarles la palabra de Dios. No cansarnos. Sepamos que la gente nos va a poner, ya incluso los mismos hermanos. Ahí, hermano, no crean ustedes que todos los hermanos a los que yo mando tengo 1600 contactos aquí. ¿Ya? Si me asaltan, yo preferiría decirle, mire, llévese mi carro, pero déjenme mi celular. Y de esos 1600 contactos, ustedes no crean que todos me agradecen. No vayan a creer ustedes que todos me dicen gracias, hermano Carlito. Hay quienes me regañan. Sí, usted nos despierta uno lo mejor del sueño y ahí está, ¡plin! Y me lo hacen, ¡plin! Me lo dicen todavía, ¿no? ¿Cómo le hace? Le digo yo, no, ¿cómo le hace? ¡Plin! Ah, vaya. Mire, hermano, no me podría mandar usted ahí por las 10 de la mañana. Eso lo hace Cebollín en los sábados de dar buffet. Yo no, hermano, yo mando mi devocional, no le estoy mandando memes, no le estoy mandando algo inútil, le estoy mandando la palabra de Dios. ¿No? Aprecie un poquito que me levanto 2 horas antes a veces para preparar, para mandarle un mensaje consistente, un mensaje bíblico, un mensaje edificante. Pero bueno, entonces, para terminar, y disculpe si me pasé del tiempo, hermano, quiero terminar con esta reflexión. ¿Ustedes creen que alguna vez Loida o Eunice se pusieron a pensar, yo le voy a dar la Biblia a mi hijo, porque un día, él puede llegar a ser ¿cómo se llama? El heredero ministerial del apóstol Pablo. Él puede llegar a ser el papa de las iglesias que funde el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que eso pensó? No. Pero oigan,
bien. Como alguien lo dijo una vez, Dios no puede usar nada que no tengamos. A todos les dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Ah? Y Timoteo, si no hubiera tenido eso que su madre y su abuela le sembraron con tanto amor y tanta fe. ¿Por qué fe? Porque la fe de que la palabra de Dios no regresa vacía. Que a su tiempo esa semilla sembrada en el corazón de los hijos va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la fe que todo padre debe tener. Que lo mejor que está haciendo, la mejor semilla, es enseñarle la palabra de Dios. Miren ustedes, Dios premió la fe de Loida y de Eunice. Un buen día de eso, ellos no tuvieron un campeonato, no tuvieron un Dante Level de hijo, tuvieron apenas un Timoteo. ¿Entienden? ¿Entienden el tono de mi voz? Loida no tuvo un Dante Level de nieto. Eunice no tuvo un Luis Pagado de nieto. Apenas tuvieron un Timoteo. Ese Timoteo, con la mente y el corazón lleno de la palabra de Dios, se transformó en el heredero ministerial del gran apóstol Pablo. Este es el momento, diría Dante Level, este es el momento cuando deberían decir ¡wow! Pero no soy Dante Level. ¿Qué bendición? ¿Qué les parece a Eunice? Mamá, te cuento algo, sí. Fui a ver a Pablo. ¿Cómo está Pablo? Pues él sabe y todo. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Qué te dijo, mi hijo? Pues prácticamente me dejó de pastor de todas las iglesias. Imagínense ustedes la gran responsabilidad, pero el gran privilegio que Dios le dio a este joven Timoteo. Y todo nació en la fe no fingida, ni siquiera de Eunice, en la fe no fingida de quién? De Loida. Loida transmitió esa fe a su hija Eunice, y Eunice transmitió esa fe a Timoteo, y Timoteo se convirtió en el heredero, en el pastor de las iglesias que el apóstol había fundado. Yo tengo la dicha de haber enseñado a mis hijos la palabra de Dios, y ya por la bendita gracia de Dios, mi hija mayor es una predicadora, es una maestra de Biblia, está enseñando ya en 3 instituciones. Por la gracia de Dios tiene 21 añitos. Tiene 21 añitos, ya está por terminar su licenciatura en el CETECA y me da mucha alegría. Yo siempre le dije, mi hijita, yo me encuentro con padres a granel por todos lados, ¿no? Y me encuentro con muchos padres. Sí, se me dijo, mire, acaba de terminar otra maestría y que terminó y que está trabajando en tal parte y que está haciendo tal cosa. Qué bueno, qué bien. Calidad, bien, buena onda. Y me encuentro con otro papá, mire, que mi hijo se acaba de graduar de doctor y que ya lo invitaron para hacer. Buenísima onda, qué bien, choque, adelante. Pero yo por dentro me pregunto, ¿y qué están haciendo esos chicos en el reino de Dios? Porque todo eso un día lo van a dejar. ¿Estarán haciendo tesoros en el cielo? ¿Estarán edificando con oro, plata y piedras preciosas? ¿O todo eso será solamente madera, heno y hojarasca? No lo sé, no lo juzgo. Pero siempre se lo enseñé a mis hijos. Le dije a mis hijos, yo quiero enseñarles que a mí, pues todos los títulos que ustedes puedan adquirir, que sean para la gloria de Dios, toda la capacidad
quisiera que puedan obtener esa gloria. Pero yo lo que quiero es que ustedes sean ricos en dones, ricos en frutos en el reino de Dios. Ustedes lleguen al cielo con las manos llenas y puedan rendir sus coronas, sus premios al Señor. Mi hijito Carlito tiene 16 años, también ha sido bien instruido en la palabra del Señor, está terminando ahorita su bachillerato, pero tengo la fe de que el Señor va a usar esa palabra. Yo no dejo de enseñarles, yo no dejo de leer la palabra de Dios en